A la tenue luz de una pequeña habitación, el tic-tac de un antiguo reloj comenzó a hacer eco, pausa reflexiva. Pero este sonido no era solo del tiempo que pasaba, era de un misterio, un secreto que había sido enterrado durante años, suspenso. Si crees que ya sabes toda la historia, piensa de nuevo. Algunas cosas están mucho más allá de nuestra imaginación, y esta historia es una de ellas. Era un gris y húmedo jueves por la mañana, ambiente nostálgico, bajo un cielo del color del peltre, y el silencio de una lluvia lejana. El pueblo de Darnley Hollow se agitaba con murmullos, de una partida inesperada, no de un visitante, sino del señor Alaric Pencombe, el enigmático antiguo relojero que había vivido durante más de 40 años sobre su tenue taller iluminado, en el borde de la calle. Su presencia se había convertido durante mucho tiempo en el ritmo inconsciente de la aldea, como el lento tañido de la campana de la capilla, o el susurro de los árboles en el viento del cementerio. Hablaba poco, sonreía menos, y rara vez se aventuraba más allá de su puerta, salvo por visitas ocasionales a la librería o al mostrador de la tienda de comestibles. La mayoría lo conocía solo a través del sonido de su trabajo, el tic-tac constante de los engranajes alineándose, el eco suave de los resortes tensándose, y la débil resonancia metálica que salía de su taller como un latido del corazón, regular, inquebrantable, eterno. Ese silencio se rompió el jueves, pausa impactante, fue el joven Theo Brin, su aprendiz pálido y ansioso, quien lo encontró, desplomado sobre su banco, como si el sueño lo hubiera atrapado a mitad de pensamiento. Sus gafas aún se encaramaban en la punta de la nariz, y sus dedos largos, manchados de tinta, se congelaron a centímetros del chasis abierto de un reloj de mesa a medio ensamblar. Una delgada cinta de té frío corría por el borde de la mesa, donde una taza de porcelana se había volcado, descansando en fragmentos sobre el suelo de piedra. El agente, un hombre más inclinado a creer en los patrones climáticos que en el juego sucio, declaró que era una muerte natural, tono escéptico antes de que el médico siquiera terminara de examinar el cuerpo. Pencombe no tenía familia inmediata, pocos amigos, y estaba en sus 70 años. Caso cerrado, o eso parecía, pero la señorita Elspeth Holloway, una pariente visitante, conocida por los lugareños solo como la dama en gris, notó, lo que otros no, tono intrigante, notó que la grieta en el asa de la taza de té era fresca, no desgastada por el tiempo, no antigua, que el rompimiento era limpio, afilado, como algo quebrado con prisa. Notó la marca de arrastre en las tablas enceradas del piso, cerca de la escalera débil, pero definitiva, un rasguño curvo que sugería que se había movido algo pesado, y lo más curioso, percibió un aroma, un susurro de agua de lavanda, delicado, desconocido, adherido aún al poste de la barandilla, y en ningún otro lugar. No era algo que Alaric usara, ni algo que Theo pudiera permitirse, y no se había visto a ningún visitante ese día. Tono misterioso, sin entradas, sin salidas, sin pasos, sin golpes, sin ruedas de carruaje haciéndose eco en la carretera empedrada. Sin embargo, alguien había estado allí. Pausa. Ese hecho se cernía en el aire como una pregunta sin formular, a medida que la noticia de su muerte se filtraba por el pueblo, moviéndose lentamente de la esposa del panadero, al empleado del tendero, al niño del jardín del vicario. La especulación se hinchaba como siempre, no por malicia, sino por una curiosidad casi alegre. Había escondido una fortuna, dejó un heredero misterioso, hubo un testamento oculto en algún compartimento secreto entre sus muchos tesoros. Tono de intriga creciente. Algunos recordaron vagas menciones de una hermana, tal vez en el extranjero, tal vez muerta. Otros hablaron de una sobrina canadiense que nadie había visto jamás. El pueblo, como siempre, prefería llenar el silencio con historias.
pero la señorita Holloway, sentada junto a la ventana de la panadería, con su tejido sin tocar y su té intacto por más tiempo de lo habitual, vio algo más, pausa reflexiva, vio una inquietud ondulante bajo la superficie, no tristeza, no miedo, sino una tensión, la tranquila anticipación que precede a la revelación. 2 días después, cuando la niebla se asentaba baja y pesada sobre los tejados, llegó el abogado, el señor Bexley, de Moran Bexley, un hombre desorganizado, cuyas gafas estaban perpetuamente torcidas. Se dirigió a la pequeña multitud con un tono que intentó ser solemne, pero cayó más cerca del letargo. No se había hallado testamento alguno. Pausa, ningún heredero había dado un paso adelante. Aparte de una suma modesta en el banco local y la propiedad en sí, el único objeto de importancia era un peculiar reloj de abuelo alto, imponente, cerrado desde adentro, y completamente vacío, suspenso sin engranajes, sin péndulo, sin pesas, nada, un caparazón. La implicación cayó, extrañamente. Era un reloj sin tiempo, tono desconcertado. La mirada de la señorita Holloway se mantuvo fija en las palabras del abogado. Ella sabía, tan seguramente como conocía el ritmo de la respiración o el latido del corazón, que Alaric Pencombe no había muerto solo, ni por casualidad. Tono de certeza, su muerte no había cerrado un capítulo, había girado la página. Algo se había puesto en movimiento, tranquilo, calculado, deliberado, y al igual que la más mínima desalineación en la marcha de un reloj, algo aquí no estaba del todo bien, algo, o alguien, había alterado el delicado equilibrio del tiempo, en esa pequeña tienda olvidada, y ahora, el mecanismo de los secretos, había comenzado a soltarse. Pausa prolongada. El reloj del abuelo se alzaba en la esquina de la trastienda del antiguo boticario. Su esfera, finamente grabada con enredaderas rizadas y patrones celestiales, su marco de caoba resplandecía con un brillo opaco, pero no emitía sonido alguno. Silencio, sin tic, sin ritmo, sin indicio de propósito. Su puerta del péndulo permanecía cerrada, y nunca se había encontrado una llave, como si el reloj jamás hubiera estado destinado a abrirse, ni a funcionar, en absoluto. Había permanecido allí, por más de 50 años, en gran medida ignorado, una reliquia decorativa, tragada por el polvo y las sombras, hasta la muerte repentina y silenciosa, de su dueño el señor Thaddeus Elry, último de una línea de herbolarios reclusos en el somnoliento y brumoso pueblo de Greybridge Hollow. Los lugareños aceptaron su fallecimiento con su mezcla habitual de silencio respetuoso y susurros ansiosos, pero fue solo cuando el agente Merrin, alertado por el viejo cuidador, forzó la apertura del panel del reloj, que algo cambió. El interior no tenía maquinaria, sorprendido, sin engranajes, ni latón, nada, salvo una superficie suave y hueca, y una sola frase cuidadosamente quemada en la madera detrás de la esfera vacía. El tiempo no se esconde, observa. Tono profundo y pausado. En el instante en que se leyeron esas palabras en voz alta, un silencio palpable se extendió por la habitación, como una respiración contenida. La señorita Isadora Bell, una invitada en la mansión, y una mujer cuyo comportamiento gentil ocultaba una conciencia afilada, observó la escena con una calma firme. Había visto muchas antigüedades en su vida, pero nunca una tan intencionalmente vacía. Tono de asombro contenido, un dispositivo construido, no para decirla ahora, sino para desafiarla. Concluyó en silencio que era un contenedor, no de horas, sino de secretos, y esa noción se quedó con ella más tiempo que cualquiera de las garantías huecas de la gente. En los días que siguieron al entierro de Elry, el pueblo comenzó a agitarse en su propio y peculiar ritmo. Las persianas se abrían con más precaución, los bancos de la iglesia se llenaban de miradas curiosas, en lugar de oraciones, y las pequeñas charlas se torcían sutilmente,
en silenciosa especulación. Elric siempre había sido un hombre extraño, sus rutinas fueron fuertemente heridas, sus conversaciones escasas, pero su partida dejó un extraño eco, no de dolor, sino de algo incompleto. La señorita Bell, con sus sutiles observaciones e instinto para detectar incongruencias silenciosas, comenzó a notar las cosas, un libro de contabilidad, que faltaba sus páginas finales, un estante de boticario meticulosamente organizado, salvo por una brecha sin polvo, y un cuadro de entrega dirigido a ningún nombre, sino simplemente a el testigo East Hollow Post. Nadie parecía saber qué significaba, o si alguna vez había llegado. Escuchó más sobre las pausas en el habla, que sobre las palabras mismas, señalando qué nombres se mencionaban demasiado rápido, y cuáles eran evitados por completo. En un pueblo como Greybridge, donde la historia se aferraba a adoquines, y los rencores envejecían como el vino, el silencio a menudo era más fuerte que la confesión, y mientras hacía sus rondas tranquilas, intercambiando sonrisas con la esposa del vicario, devolviendo un chal prestado a la sobrina del posadero, se encontró con toques de resentimientos enterrados, y deudas no resueltas. Una mujer, la señorita Prudence Vale, una belleza desvaída, con el aire de alguien que alguna vez fue admirado, pero que ahora llevaba la elegancia como una armadura, habló de Elric en términos reverentes y recortados. Un hombre de conocimiento, dijo frunciendo los labios al pronunciar la palabra, pero no de sabiduría. Su manera traicionaba una amargura demasiado cuidadosamente pulida para ser reciente. Isadora notó los guantes deshilachados que llevaba, el dedo anular apenas sangrado, una vida una vez llena, ahora cuidadosamente oculta. Los rumores engrosaron como la niebla de un viejo experimento que salió mal, de una caída entre Elric y su hermano separado, que había desaparecido al otro lado del mar, de una hierba rara almacenada que aún podría detener un latido en segundos, pero nada de eso vino con prueba, solo fragmentos de verdad, enredados en el hábito y la memoria. El reloj del abuelo permanecía donde estaba, silencioso e inerte, pero de alguna manera, más pesado ahora, como si estuviera sosteniendo algo invisible. Y cuando Isadora Bell se sentó sola una noche, cerca del hogar parpadeante de la taberna, bebiendo un té que ya se había enfriado, se dio cuenta de que el pueblo en sí había comenzado a cambiar, no en forma, sino en sensación, como si su mismo aire se hubiera espesado, con el peso de las verdades retenidas. No lo habló en voz alta, pero ahora lo sabía en sus huesos. Alguien en Greybridge Hollow sabía lo que realmente le sucedió a Thaddeus Elric, y el silencio del reloj no era solo ausencia, sino advertencia. La mañana después de la muerte repentina de Ambrose Rifra, el pueblo de Little Darnay llevaba su dolor como un velo, su ritmo alterado sutilmente, no por luto, sino por una curiosidad profunda y ondulante. La señorita Marple, siempre observadora, notó cómo el chisme cambiaba como una marea lenta, como el pueblo envuelto en su tranquila y común existencia, susurraba sobre las peculiaridades que rodeaban su fallecimiento. El reloj del abuelo, siempre un accesorio de la casa Rifra, había capturado más la atención de la comunidad, aunque se había quedado en la trastienda de su taller durante años, sincero, intacto y en su mayoría ignorado. Su falta de función se convirtió en un punto focal inquietante. Después de su muerte, cuando el agente a instancias del señor Gibbon abrió el panel del reloj, el vacío interior parecía burlarse de ellos. No había engranajes, ni mecanismo ni tic-toc de tiempo, solo un espacio hueco desconcertante, tallado en la madera. Detrás de la cara, había una sola frase: la verdad funciona en silencio. La señorita Marple, de pie al borde de la habitación, inclinó la cabeza muy ligeramente, notando el inquietante vacío. Había visto muchos relojes de esos, algunos rotos, algunos decorativos,
pero ninguno tan intencionalmente hueco. Era como si el tiempo mismo hubiera sido mantenido deliberadamente, a raya. No dijo nada en voz alta, pero los engranajes de su mente comenzaron a girar. Pasaron los días, y mientras Little Darmsley reanudaba su rutina, una intriga tranquila persistía. La gente hablaba menos de dolor, y más de preguntas sobre las formas solitarias del señor Rifra, los extraños sucesos en los días previos a su muerte, y la voluntad desaparecida, que nadie había confirmado aún. La señorita Marple, siempre atenta, ya había comenzado sus observaciones metódicas, llamándolo su tejido mental. Ella no era de sospechas salvajes, sino de patrones, detalles menores escondidos debajo de la superficie de la vida cotidiana. En el tendero local, se mencionaron los hábitos del señor Rifra, las peculiaridades en su rutina, como una botella de leche que se encontraba vaciada antes de su tiempo habitual. En la oficina de correos, susurros de un paquete, enviado al extranjero semanas antes de su muerte, y nunca más mencionado. La gente hablaba, por supuesto, pero fueron las cosas no dichas, en las que se centró la señorita Marple, las dudas sutiles en la conversación, las miradas fugaces intercambiadas cuando surgían ciertos temas. La señora Tamsin Rifra, viuda de Ambrose, una mujer de gracia medida y decoro impecable, era otro misterio. Hablaba de su difunto esposo con una civilidad fría, sus palabras marcadas por la cuidadosa restricción de alguien que había aprendido hace mucho a enmascarar las emociones bajo una fachada de orgullo. Sin embargo, la señorita Marple notó algo en su comportamiento, una corriente subterránea de amargura, no reciente, sino vieja, tal vez incluso suprimida. El reloj parecía tener cierta importancia en las reacciones tranquilas de Tamsin, especialmente cuando se mencionaba de paso en reuniones sociales. La señorita Marple, como siempre, notó los débiles parpadeos, cosas que otros pasaban por alto. La señora Clara Burch, una mujer con opiniones agudas y un sentido feroz de propiedad, era otra fuente de conocimiento susurrado. Durante una visita a su salón abarrotado, las gentiles preguntas de la señorita Marple extrajeron una información que despertó su interés. Clara, con el deleite de quien comparte un chisme preciado, mencionó a una joven vista entrando al taller de Rifra meses antes. No usó la puerta principal, señaló Clara con una sonrisa engreída. Bajó por el callejón, cabello castaño, unos 25 burte, no era de aquí esa, no habló con nadie. El interés de la señorita Marple fue despertado, no por la apariencia de la mujer, sino por la emoción que Clara reveló involuntariamente, el más leve rastro de tristeza, de pérdida, en la mención de la partida de la mujer semanas después, con su velo echado. Clara también lo había notado, tenía lágrimas en los ojos, susurró, y la señorita Marple escuchó lo que no se dijo, no solo el hecho de la presencia de la mujer, sino la emoción detrás de ello, algo no dicho, algo más profundo. El pueblo, con su calma y rutina, comenzaba a revelar sus secretos. El coronel Halbert, un viejo militar con un orgullo tan inflexible como su postura, había vivido en Little Darmsley durante años. Sus encuentros con Ambrose Rifra fueron pocos, pero marcados por la tensión. Una disputa sobre un reloj de chimenea había amenazado con convertirse en escándalo, y aunque el asunto nunca llegó a la corte, dejó un amargo residuo entre ellos. Sin embargo, la señorita Marple, que había visto tales conflictos de orgullo antes, sabía mejor que tomar las palabras bruscas de Halbert al pie de la letra. No era la ira lo que lo alimentaba, sino una herida en el orgullo, un orgullo que, cuando se combina con sospecha, podría llevar a un hombre al borde de la locura. A raíz de la muerte de Ambrose, los primeros murmullos de una voluntad desaparecida comenzaron a surgir. La señora Pendle,
con su fuerte audiencia, afirmó que escuchó a Clara Burch mencionando que Ambrose había planeado establecer las cosas justo antes de que la campana se detuviera. Una frase que sonaba más como una pista enigmática que un simple comentario. La señorita Marple, siempre paciente, entendió que esta frase, como muchos otros fragmentos, tenía más peso de lo que la mayoría se realizaría. Los aldeanos hablaban del reloj como si fuera una leyenda, abierto, adornado, pero silencioso. Ninguno podía recordar cuándo había marcado por última vez. Siempre se había mantenido como un testigo silencioso, un objeto de especulación tranquila. Pero ahora, con Ambrose Riffra desaparecido, y con todas las preguntas que rodeaban su muerte y la voluntad extraviada, el reloj se había convertido en la pieza central del misterio. Su silencio, quizás era una pista en sí misma. La atención de la señorita Marple no fue atraída por la elegancia del reloj, que dominaba el interior de la tienda, sino por los detalles más sutiles y reveladores. Debajo de él, sus ojos, afilados con la precisión de una mentalidad acostumbrada a desentrañar misterios, se fijaron en las tablas de piso pulidas bajo la base. Allí, en la reluciente madera, había pequeños rasguños en forma de media luna. No eran marcas hechas por el paso natural del tiempo, ni por las pisadas habituales de los visitantes de la tienda. No, estas marcas fueron deliberadas, hechas por algo más pesado, algo arrastrado con intención, y los arcos eran frescos, demasiado limpios y distintos contra la pátina del piso. Estaba claro para la señorita Marple, alguien había movido el reloj, pero no simplemente en el curso ordinario de los eventos. No, estas no eran marcas que pudieran atribuirse al simple desgaste. Eran demasiado específicas, demasiado decididas. El reloj había sido cambiado recientemente, pero ¿por qué? La pieza había dejado de funcionar hacía tiempo, sus mecanismos congelados en el tiempo, sus manecillas, alguna vez magníficas, ya no seguían su camino circular. ¿Quién entonces ejercería el esfuerzo de mover un objeto tan engorroso, y para qué propósito? Los dedos de la señorita Marple, enguantados y estables, acariciaron suavemente la bisagra de latón del reloj. La grieta estaba limpia, intacta por la habitual capa de polvo que se acumula con el tiempo. Era como si el reloj hubiera sido manipulado, tal vez para ocultar algo, o igual de probable, para recuperar algo. De cualquier forma, estaba claro, el reloj tenía secretos, y alguien sabía exactamente dónde mirar. A medida que su mente examinaba estas posibilidades, no podía sacudir la sensación de que la respuesta estaba al alcance, escondida justo debajo de la superficie, esperando ser descubierta. Fue Edwin Flett, un joven con una contracción nerviosa y una energía inquieta, quien primero llamó su atención. Bajo la tutela del señor Riffrastoft, el relojero de la aldea, Edwin había estado aprendiendo el delicado arte de la reparación de relojes durante varios meses. Su obsesión por la precisión y el equilibrio mecánico era evidente para cualquiera que lo observara por más de un momento. Era el tipo de joven que a menudo estaba atrapado entre el entusiasmo y la incertidumbre, buscando palabras antes de que siquiera hubiera formado el pensamiento. La señorita Marple lo había encontrado cerca del salón de la parroquia una tarde, y de su manera sutil habitual, entabló conversación con él. Al principio hablaron de relojes, de engranajes, de resortes, y Edwin parecía relajarse bajo el interés compartido. Su nerviosismo comenzaba a desaparecer, pero luego, con sus instintos siempre tan agudos, la señorita Marple dirigió la conversación en una dirección distinta, rozando ligeramente el tema del reloj del abuelo. Tan pronto como lo mencionó, notó el cambio. Su cuerpo se puso rígido, sus ojos parpadearon hacia el suelo, y el aire despreocupado con el que había conversado momentos antes, simplemente desapareció.
Cuando ella lo presionó sobre la participación de Ambrose con el reloj, la respuesta de Edwin fue vacilante, forzada. Murmuró algo sobre un recado, como desesperado por terminar la conversación. En su apresurado retiro, dejó caer un engranaje pequeño e intrincado, que brilló bajo la luz mientras caía del bolsillo de su abrigo. Los instintos de la señorita Marple se activaron al instante. Se agachó para recogerlo una vez que Edwin desapareció por el carril. Estudió el engranaje cuidadosamente. No era una pieza ordinaria. Su superficie de latón estaba pulida a la perfección, sus dientes afilados, y sin señales de desgaste. En su parte inferior, grabadas con atención deliberada, había 2 iniciales, AR. No era simplemente una pieza mecánica, sino algo profundamente personal, y su aparición repentina e inexplicable provocó una sensación de inquietud en la señorita Marple. Ella lo sabía. Esto era una pista, una que la llevaría hacia un misterio más profundo, uno que apenas comenzaba a desarrollarse. Más tarde, durante un tranquilo té por la tarde en el jardín del vicariato, un lugar que la señorita Marple había favorecido por mucho tiempo por su ambiente pacífico, y las sutiles revelaciones que a menudo proporcionaba, el nombre de Millie Cartwright entró por primera vez en la conversación. Inicialmente el tema había recurrido a viejos romances, como tales cosas suelen hacer cuando las viudas se reúnen para hablar del precio del azúcar, y recordar sus días pasados. Fue la señora Langley, la viuda del boticario del pueblo, quien bajó la voz, un destello de picardía y lástima bailando en sus ojos, mientras hablaba de Ambrose. Pobre Ambrose, murmuró, él nunca fue el mismo después de Millie. La historia, tal como emergió, era fragmentaria. Piezas del pasado que se desplegaban como las páginas de un libro viejo y olvidado. Millie Cartwright había estado comprometida con Ambrose Rifraftoft, un partido inesperado, pensaron muchos. Ambrose, tranquilo y emocionalmente reservado, parecía una combinación poco probable para la vivaz y artística Millie, que traía luz y color a todo lo que tocaba. A pesar de sus diferencias, fueron inseparables durante un tiempo, un período breve pero intenso, en el que parecían haber encontrado un ritmo compartido. Habían anunciado su compromiso, las invitaciones se imprimieron, y luego sin advertencia alguna, Millie desapareció, no de manera dramática, no huyó con otro hombre, no hubo escándalo, no, fue algo mucho más silencioso. Había ido a visitar a un primo en Wiltshire, y luego, con el tiempo, simplemente desapareció, para nunca ser escuchada de nuevo. Ambrose, por su parte, jamás habló de su desaparición, ni dio explicación a nadie. Reanudó su trabajo con un enfoque casi inquietante, arrojándose al ritmo predecible de la relojería, sus emociones escondidas detrás del marco del tiempo. La señorita Marple escuchó atentamente, revolviendo su té en silencio reflexivo. Había aprendido hace mucho tiempo que las ausencias en la vida de una persona, a menudo pesaban más que sus presencias. La desaparición de Millie, junto con la retirada repentina de Ambrose, parecía demasiado calculada, demasiado envuelta en silencio. El pueblo la había olvidado rápidamente, o tal vez, más exactamente, se les había hecho olvidarla. Ambrose había sellado ese capítulo de su vida, tan firmemente como el reloj al que se había dedicado, pero la señorita Marple sintió que había más en esta historia, algo escondido debajo de capas de tiempo y polvo. La desaparición no era lo que la turbaba, era la forma en que la aldea la había aceptado tan fácilmente, la manera en que todos parecían haber conspirado para borrar a Millie de sus recuerdos, y ahora, con los secretos del reloj, y el extraño comportamiento de Edwin, se sentía segura de algo. Un misterio mucho más profundo estaba en juego, uno que se extendía a través de años de silencio, y uno que exigiría desentrañarse, sin importar cuánto tiempo tomara.
La visita de la señorita Marple al taller del señor Rifraftoft inicialmente había sido enmarcada como un simple recado, para recolectar un parasol que quedó durante la inspección del abogado, con tono pausado reflexivo, pero como siempre, su presencia tuvo un propósito mucho más profundo. Ella se demoró allí, cada paso medido con la paciencia de alguien que sabía que las respuestas a menudo estaban ocultas a la vista, esperando ser descubiertas por aquellos que sabían dónde mirar. El taller era un desorden de maravillas mecánicas, engranajes, resortes y pequeñas herramientas delicadas perfectamente dispuestas en cajones de madera. Intrigada, pero no fueron las partes del reloj o las herramientas las que llamaron su atención esta vez, fue el descubrimiento de una pequeña fotografía olvidada, escondida detrás de una vieja cartera de cuero agrietada, sus bordes rizados con la edad. La imagen, desvanecida y usada con el tiempo, representaba a una mujer joven, ágil y delicada, de pie con una gracia que se sentía fuera de lugar en el presente. Con asombro suave sus rasgos eran suaves, casi etéreos y sus ojos, esos ojos inconfundibles, no eran sorprendentes. Era Millie Cartwright, sin duda, pero el contexto de la fotografía intrigó a la señorita Marple más que el sujeto en sí. La imagen mostraba a Millie junto al reloj del abuelo, con el que una vez había compartido un vínculo íntimo. Su mano descansaba ligeramente contra su caso pulido, como si fuera un compañero familiar, esperando junto a ella por el tiempo para pasar. La falta de una inscripción solo profundizó el misterio, tono de revelación, pero fue el reloj el que captó la mirada de la señorita Marple. En la fotografía, la puerta del reloj estaba entreabierta, revelando un péndulo de latón a mitad de los golpes, vivo con movimiento, un marcado contraste con la cáscara silenciosa y congelada del reloj en la actualidad. La fotografía había sido preservada, pero no para exhibir, sino para el secreto. Confirmó lo que la señorita Marple había sospechado durante mucho tiempo: el reloj del abuelo había marcado una vez más que solo el paso del tiempo. Había dado testimonio de emociones, de vidas entrelazadas, de historias dejadas sin contar. Con gravedad, alguien había detenido deliberadamente tanto el reloj como las emociones que representaba. Después de deslizar la fotografía en su bolso, para su custodia, no para esconderla, sino para protegerla, la señorita Marple sintió que el peso de este descubrimiento se asentó como el tic-tac de un reloj, su ritmo tanto reconfortante como siniestro. Al día siguiente, en un intercambio informal con la señora Tamson Rifraftoft, la señorita Marple mencionó el nombre de Millie Cartwright, y la reacción fue inmediata. Con tensión, un escalofrío agudo y palpable pareció congelar el mismo aire entre ellas. La postura rígida de la señora Rifraftoft, la repulsión apenas contenida en sus palabras. Esa chica no era más que problemas, mejor se fue olvidada. Era una respuesta que uno se reservaría para los secretos más oscuros, pero no fueron las palabras en sí mismas las que despertaron la curiosidad de la señorita Marple. Fue el feroz resentimiento sin vigilancia debajo de ellas. Con análisis agudo, la señora Rifraftoft, con su compostura y lengua afilada, no solo había hablado desde un lugar de amargura, sino desde un lugar de miedo. Miedo a lo que Millie representaba: una interrupción en el orden, una amenaza al control que Tamson se aferraba tan desesperadamente. En la experiencia de la señorita Marple, aquellos que temían el pasado más eran a menudo aquellos que más tenían que perder si éste era descubierto. La reacción helada de Tamson dijo mucho, revelando más que solo desdén. Era un temor de que el pasado, con todas sus emociones desordenadas y tensiones no resueltas, resurgiera, amenazando su mundo cuidadosamente construido. Sin embargo, lo que desconcertó a la señorita Marple fue la inconfundible corriente subterránea de algo más personal. Con sospecha la necesidad de Tamson de afirmar su autoridad sobre los afectos de Ambrose, o si no eso sobre su legado.
Millie había sido amada, y Thompson lo había sabido. La señorita Marple conocía bien esa amargura que a menudo surgía de la comparación, del dolor de sentirse el segundo mejor, y en el tono frío de Thompson, podía escuchar el aguijón de la envidia, agudo y quebradizo con la edad. Edwin Flett, el joven aprendiz bajo la tutela de Ambrose, siempre había impresionado a la señorita Marple como un alma ansiosa, nerviosamente inquieta con las manos, los ojos constantemente cambiantes, como si temiera lo que podría revelar. Había trabajado junto a Ambrose, durante casi 2 años, un muchacho obediente pero tímido, cuyo silencio a menudo era malinterpretado como simplicidad. Con reflexión, sin embargo, la señorita Marple sabía que aquellos que permanecían callados, a menudo observaban, en una conversación que parecía más una reminiscencia suave que un interrogatorio. Edwin confesó algo que hizo que los pelos en la nuca de la señorita Marple se erizaran. Con asombro inquietante, hace meses Ambrose le había pedido que ayudara a hacer modificaciones a la base del reloj del abuelo, una solicitud inusual. No era para una reparación de rutina, sino algo mucho más deliberado. Había sido Edwin, el asistente siempre leal y siempre silencioso, quien lo había notado. La base del reloj había sido manipulada, alterada de una manera que solo podía describirse como intencional. Las modificaciones fueron sutiles, pero deliberadas, diseñadas para detener el reloj no solo en su tic-tac, sino en su esencia, en su vida. No fue un accidente, ni un error. Esto había sido planeado, con intensidad creciente. ¿Qué había estado tratando de ocultar Ambrose? O peor aún, ¿qué había estado tratando de preservar? Los pensamientos de la señorita Marple giraban con posibilidades mientras reconstruía estos fragmentos: la obsesión de Ambrose con el reloj, la confesión reacia de Edwin, la fotografía de Millie, y la reacción helada de Thompson. Todas estas pistas apuntaban hacia una historia oculta, una que corría profundamente enredada con secretos que habían sido encerrados y cubiertos, y la señorita Marple, con su tranquila determinación y su percepción aguda, sabía que la clave para desentrañar esta red enredada, yacía dentro de las paredes del taller de Rycroft, donde el tiempo había sido detenido y mantenido vivo, oculto en los lugares más improbables. Con calma resuelta, la señorita Marple siempre se había acercado a sus investigaciones con una gracia peculiar, como una brisa que pasaba por una grieta, inadvertida hasta que ya había cambiado el aire. En una tarde nublada, regresó al taller del difunto señor Ambrose Rycroft, aparentemente para recuperar un parasol que había dejado atrás durante una visita anterior. Sin embargo, su verdadero propósito no se explicaba tan fácilmente. El lugar todavía apestaba a una historia tácita, familiar y extrañamente poco invitada. Mientras cruzaba las crujientes tablas del piso, sus manos se deslizaban por los delicados engranajes de latón y las llaves dispersas. Sus dedos rozaban lo que otros podrían descartar como un desorden mundano. Y fue aquí, detrás de una pila aparentemente aleatoria de viejos libros de contabilidad, que lo encontró una fotografía, desgastada por el tiempo, sus bordes rizados como las manos de un viejo reloj, su brillo desvanecido en un recuerdo. La imagen era de una mujer joven, sorprendentemente similar a las descripciones que la señora Langley había proporcionado, fina, ligera, delgada, vestida con un estilo que sugería una época pasada. Ella se paraba al lado del reloj de abuelo que se había alzado en la tienda, su mano descansando sobre él como si hubiera sido un compañero íntimo durante años. No se escribió el nombre, pero la señorita Marple vio lo que era inconfundible. La semejanza con Millie Cartwright era innegable. Con determinación suave, pero la fotografía estaba escondida, oculta en las sombras, como si jamás se pretendiera que se viera. Lo que llamó su atención, más que nada, fue el reloj en sí. En la fotografía, estaba vivo con movimiento.
Su péndulo de latón se balanceaba en un tiempo perfecto, una especie de latido para la habitación tranquila. Sin embargo, ahora aquí, se quedó quieto, un caparazón hueco de su antiguo yo, su silencio traicionando un secreto enterrado en lo profundo. La mente de la señorita Marple hizo clic, como uno de los mismos engranajes que acababa de examinar. Ella sabía que algo había sido oculto dentro del reloj. Alguien había detenido intencionalmente el paso del tiempo, y con él la verdad. Mientras se movía para irse, no pudo evitar pensar en cuán perfectamente el silencio del reloj reflejaba el misterio que lo rodeaba, y a las personas desesperadas por mantenerlo enterrado. La siguiente conversación que tuvo con Tamson Rycroft fue tan fría como el aire fuera de la tienda. Cuando la señorita Marple mencionó casualmente a Millie Cartwright, un destello de algo apareció en la cara de Tamson, algo agudo, inconfundible. Sus labios se apretaron y sus ojos se oscurecieron, como si la mera mención de Millie hubiera enviado una descarga eléctrica a través de su compostura. Esa chica, Tamson escupió, su voz tensa con años de resentimiento, no fue más que problemas. Mejor se fue olvidado. La señorita Marple lo había visto antes, la forma en que el pasado se aferraba a aquellos que tenían algo que perder. El tono agudo de Tamson no nació de la indiferencia, sino del miedo a ser eclipsado, de que algo fuera desgarrado que no podía controlar. Una vez había competido por los afectos de Ambrose, una mujer desesperada por su amor, solo para que Millie se lo quitara. Las palabras de Tamson eran una armadura, pero la señorita Marple podía ver las grietas en ella, una amargura sí, pero una que venía de la envidia, un profundo dolor de comparación que solo se había endurecido con los años. Mientras tanto, Edwin Flett, el joven asistente nervioso, era un libro abierto, si uno supiera leer los espacios entre sus palabras. Tímido pero observador, Edwin había estado bajo el empleo de Ambrose durante poco más de un año, trabajando hasta tarde, a menudo sin nadie más que las marcas de los relojes para hacerle compañía. Fue durante una de sus conversaciones tranquilas, enmarcada no como un interrogatorio, sino como un simple intercambio de recuerdos, que Edwin reveló un detalle extraño. Ambrose le había pedido una vez que ayudara con modificaciones en la base del reloj del abuelo, algo que nunca se mencionó a nadie más. Ambrose había trabajado en eso solo después de horas y, extrañamente, había jurado a Edwin al secreto. No fue una reparación, dijo Edwin, sino un compartimento secreto, integrado en el reloj, cuidadosamente oculto debajo de un panel falso. No era un mecanismo o una herramienta lo que Ambrose había escondido, era algo mucho más precioso, la memoria, algo escrito a mano, algo importante, algo para mantenerse a salvo. Cuando Ambrose lo había sellado, Edwin no tenía idea de qué era, solo que había sido ocultado con reverencia. Y ahora, tras la muerte de Ambrose, el reloj se sentaba en silencio, con sus secretos enterrados dentro de él. La señorita Marple, con la experiencia paciente que solo ella poseía, regresó al reloj. No hizo una muestra, simplemente trazó la carpintería con sus dedos, sintiendo los cambios sutiles debajo de la superficie. Finalmente, su toque aterrizó en una costura, donde no debería haber ninguna. Al presionarla con cuidado, el panel falso se deslizó, revelando no un testamento, sino una sola hoja de papel doblada. Estaba usada, sus pliegues profundos con la edad, pero la escritura a mano era inequívocamente de Ambrose, precisa, casi clínica en su claridad. Las palabras en el documento decían: cuando el timbre está en silencio, la verdad comienza. La señorita Marple sintió que un escalofrío le corría por la columna vertebral mientras doblaba la nota y la volvía a ocultar. No fue una respuesta, era un acertijo, un mensaje críptico,
diseñado para alguien que entendiera la importancia del silencio. Ambrose había construido tiempo para todos los demás, pero sus propios secretos habían permanecido encerrados, sellados en el corazón del reloj que había creado con tanto cuidado. Más tarde esa noche, el pueblo de Little Darsley fue sacudido por un robo inusual en la tienda del reloj. No era el tipo de crimen al que la aldea estaba acostumbrada. No hubo baratijas robadas, ni hurtos pequeños. En cambio, los relojes fueron destrozados, sus caras de vidrio se rompieron y sus delicados mecanismos fueron arruinados. El único que quedó intacto fue el reloj del abuelo. Su superficie barnizada permanecía prístina, ni siquiera una huella digital sobre ella. La señorita Marple llegó justo después de que el agente terminara su informe preliminar, y como siempre, no preguntó nada directamente, pero su ojo afilado captó los detalles que otros podrían pasar por alto, el barrido limpio de fragmentos de vidrio en la esquina, y la peculiar ausencia de polvo cerca de la base del reloj, como si alguien se hubiera arrodillado recientemente, con desesperación. No fue el trabajo de un ladrón, fue el acto frenético y desesperado de alguien que estaba buscando algo específico, algo que temían ya había sido descubierto. Y así, mientras el pueblo se llenaba de teorías, la mente de la señorita Marple giraba en torno a una sola pregunta: ¿quién se había roto no para robar, sino para asegurarse de que el secreto, sea lo que fuera, permaneciera oculto? Hubo detalles inquietantes que pasaban más allá de la superficie de lo ordinario, como el atizador de la chimenea, una herramienta pesada de hierro con un mango intrincadamente pulido. Ahora faltaba, aunque el fuego nunca había sido encendido. Aún más curioso fue la desaparición del diario de Clara Burch, una compañera constante que había sido conocida por escribir obsesivamente, registrando cada momento de su vida con un cuidado meticuloso. No se encontró un solo volumen, viejo o nuevo. La señorita Marple, siempre tan interesada en los matices de la naturaleza humana, no mostró sorpresa, sino un sentido tranquilo de resignación solemne. Clara había sido, en muchos sentidos, una guardiana de verdades inconvenientes, una coleccionista de recuerdos, tanto privados como públicos, que otros preferían enterrar. Sin embargo, la señorita Marple, siempre observadora, había albergado durante mucho tiempo una apreciación silenciosa por la implacable curiosidad de Clara. Aquellos que observaban, a menudo almacenaban las verdades más peligrosas. Ahora la historia de Clara se había detenido abruptamente, pero fue la ausencia del diario lo que mantenía la atención de la señorita Marple. No solo eran las páginas faltantes, era el silencio deliberado que alguien había impuesto sobre ellas. Quien había tomado la vida de Clara no lo hizo por lo que había hecho, sino por lo que había recordado. Una comprensión escalofriante. La verdad se estaba acercando cada vez más. Solo un día antes de su muerte, Clara había venido a ver a Miss Marple con un sentido peculiar de urgencia, un susurro tranquilo sobre el té. Confesó, con un extraño brillo en los ojos, que algo sobre la niña en la fotografía le había vuelto a la mente, un recuerdo que se había perdido, pero ahora había resurgido. No podía explicarlo completamente, pero sus palabras tenían peso, una conexión que casi había descubierto. Dijo que primero necesitaba revisar sus notas viejas, pero esas notas nunca llegaron, y cualquier revelación que Clara había estado a punto de descubrir, murió con ella. La niña de la fotografía, la imagen desvaída de Millie Cartwright, al lado del reloj del abuelo, levantaba un enigma, uno hacia el que Clara había sido atraída, pero que nunca llegó a comprender por completo. La señorita Marple, siempre en sintonía con tales momentos, inmediatamente reconoció la importancia de las palabras de Clara y la espeluznante coincidencia de su muerte solo horas después de hablarlas.
Era como si alguien hubiera reconocido que Clara sabía demasiado y la hubiera silenciado para siempre. La investigación de la señorita Marple la llevó a la casa de Clara la mañana después de su fallecimiento, donde tuvo la tarea de ayudar a clasificar sus pertenencias. La escena era casi demasiado perfecta, demasiado curada. La sala, típicamente abarrotada de revistas a media lectura y estantes llenos, había sido meticulosamente ordenada. Una segunda taza de té se encontraba, intacta, junto a una bandeja, y la alfombra, perfectamente alineada con los bordes de la habitación. Estaba claro que Clara había estado esperando a alguien, preparándose para una conversación que nunca ocurriría. El diario perdido, que probablemente había planeado compartir, no se encontraba en ninguna parte, dejando un silencio, donde una vez hubo intención. La señorita Marple trazó el borde de la silla donde Clara siempre se había sentado. Una media sonrisa persistía en sus labios, anticipando para siempre la próxima gran revelación. Pero esta vez, esa anticipación fue su ruina. Alguien había venido, no para una charla inocente, sino para silenciarla permanentemente. La contundente indignación del coronel Halbert, quien había hablado extensamente de la rápida justicia, solo parecía profundizar el misterio. Su preocupación vocal resultaba, extrañamente teatral, a la luz de las circunstancias, atrayendo aún más la sospecha de la señorita Marple. Alguien había estado en la vida de Clara, no solo para eliminar un recuerdo, sino para enterrar una verdad entera, una verdad que estuvo demasiado cerca de salir a la luz. La intuición de la señorita Marple le había enseñado durante mucho tiempo que, debajo del bravucón y el ruido, a menudo se encontraba el tranquilo temblor de la culpa, y el coronel Halbert, con todas sus proclamaciones de justicia, no era la excepción. Su indignación, aunque ardiente y vocal, tenía el aguijón inconfundible de alguien que se esforzaba demasiado por parecer inocente. Era bien sabido que, en la noche de la muerte de Clara Burch, el coronel había afirmado estar en casa, amamantando un dolor en el tobillo, examinando los viejos problemas del campo. Pero como siempre, la señorita Marple notó los finos hilos de inconsistencia en su historia. No había habido nadie para corroborar su coartada, pero eso no fue del todo sorprendente. El coronel era un hombre solitario por elección, que se involucraba solo en las actividades de la aldea más superficiales. Tal vez la reunión ocasional del club de armas, o una conversación forzada en la fiesta del pueblo. Sin embargo, fueron sus botas las que ahora mantenían la atención de la señorita Marple. En una reciente caminata nocturna cerca de la cabaña de Clara, se había encontrado con huellas de botas, distintas y militares, junto a la ventana del salón. El talón estaba profundamente marcado con una muesca, la misma sangría presente en las botas pulidas que se sabía que el coronel favorecía. El descubrimiento sutil pero revelador había confirmado algo que la señorita Marple había sospechado, pero aún no había dicho en voz alta. Ella había tomado nota de ello en los pliegues tranquilos de su mente, sabiendo bien que un hombre tan desesperado por levantar la voz contra la sospecha, a menudo buscaba solo desviar la atención de sus propias irregularidades. También había más. Recordó una amarga disputa legal entre Halbert y Ambrose Rifraftoft hace muchos años, una disputa sobre una apuesta de carreras defectuosa, tal vez cosas pequeñas, pero con peso en un pueblo como Stein Mary Meath, donde resonaba cada acción. Pero la señorita Marple, siempre paciente, no se apresuró a conclusiones. En cambio ella observó, al día siguiente, durante un paseo informal con Edwin, recogió un fragmento de conocimiento que cambió aún más el peso del misterio. Edwin, como siempre, había estado nervioso e incierto, pero en su nerviosismo dejó caer un detalle importante. Clara Burch había sido una amiga cercana de Millie Cartwright, un hecho que la señorita Marple nunca había escuchado antes.
Edwin explicó que Clara le había prestado una carta a copiar hace años. Una carta dirigida a querida M. La carta hablaba de un amor perdido, de arrepentimientos profundos, y de una amistad destrozada por una traición, todo envuelto en silencio. Clara había creído, en lo más profundo de su ser, que Ambrose había perjudicado a Milly, no por malicia, sino por cobardía. Y aunque el tiempo había opacado el dolor, la amargura que Clara sentía hacia Ambrose, nunca había desaparecido realmente. La señorita Marple caminó con este nuevo entendimiento, reflexionando sobre la lealtad que Clara había tenido para su vieja amiga. Una lealtad que, tal vez, le había costado más de lo que se dio cuenta. Más tarde, mientras la señorita Marple deambulaba a través del jardín cubierto detrás de la tienda del reloj, una pequeña perturbación en el suelo atrapó su ojo entrenado. Se inclinó, sus dedos rozando una rosa recién florecida, y allí, ubicado bajo la tierra, desenterró un reloj de bolsillo plateado. La cadena estaba rota, la carcasa empañada por años de negligencia, pero lo que llamó su atención fue el frotis de sangre seca en la bisagra, sin iniciales, sin marcas, solo un artefacto tranquilo y condenatorio, como si alguien hubiera tratado de enterrar un recuerdo, a toda prisa. El reloj no era un arma homicida, pero era algo más, un mensaje, algo deliberadamente escondido. La señorita Marple sostuvo el reloj en su mano enguantada, considerando el peso de la historia que podría contar, una historia interrumpida, tal vez, por el silencio de aquellos demasiado avergonzados para hablar. Mientras volvía a colocar el reloj en su bolso, las piezas del rompecabezas comenzaron a ensamblarse lentamente, no en grandes revelaciones, sino en los ecos tranquilos de pequeñas decisiones, tomadas a puerta cerrada. La hora, se dio cuenta, había estado hablando todo el tiempo, no estaba oculta en cajones de registros legales, ni encerrada bajo llave. Las respuestas esperaban en los espacios entre palabras, en los silencios tácitos que se extendían como sombras, debajo de la superficie de la existencia aparentemente plácida del pueblo, en el pueblo tranquilo y sin pretensiones de Little Darnsley, donde el tiempo parecía pasar tan lentamente como los murmullos de sus habitantes. Los secretos permanecían como niebla en el valle, gruesos e invisibles. Sin embargo, fue detrás del antiguo reloj del abuelo, un símbolo duradero del pasado del pueblo, donde la señorita Marple sabía que se escondía el corazón del misterio. El reloj, durante mucho tiempo desmontado, había sido despojado de sus engranajes y dejado abandonado, una reliquia que aún no había revelado su verdadera naturaleza a quienes se atrevieron a enfrentarse a su silencio. Pero la señorita Marple, con su paciencia inigualable y su mente meticulosa, había sospechado durante mucho tiempo que las verdades más significativas nunca estaban donde la gente asumía, especialmente cuando la culpa o la vergüenza se habían asentado bajo la superficie. Ella sabía que el tiempo, al igual que las personas, a menudo guardaba sus secretos muy cerca, hasta que llegaba el momento adecuado. La noche en que la señorita Marple había convocado la tranquila reunión en el salón de dibujo de Rycroft, no hubo fanfarria ni grandes declaraciones, solo una invitación suave y deliberada, extendida a aquellos cuyas vidas estaban intrincadamente tejidas en el tejido de esta historia oculta desde hace mucho tiempo. La señora Tamsen Rycroft fue la primera en llegar. Su expresión estaba compuesta sí, pero sus ojos traicionaban un borde de ansiedad. El coronel Halbert, siempre firme en su postura, se movía con una precisión casi militar, aunque sus palabras eran cautelosas y pocas. Edwin Flett, nervioso y pálido, se retorcía incómodo, sus manos se convertían en nudos temblorosos, como si el aire en la habitación le resultara asfixiante. Y por último, el señor Gibbons, el abogado,
se sentó vacilante, sujetando una carpeta en su regazo, inseguro de qué esperar de los procedimientos. A medida que la reunión se estableció en un expectante silencio, la voz suave de la señorita Marple se alzó, no con acusaciones, sino con la tranquila claridad de una mujer que sabía que la verdad, cuando se le daba espacio, siempre encontraba su camino hacia la superficie. Habló de las últimas semanas previas a la muerte de Ambrose, la extraña actividad en su vida, las cartas que había escrito, y los cambios que había hecho en el reloj del abuelo, un intento final de hacer lo correcto, de arreglar lo que durante tanto tiempo había dejado que se pudriera. Edwin, con un temblor en la voz, confirmó esas peculiaridades. Ambrose parecía retraído, preocupado, como si se estuviera preparando para un ajuste de cuentas final. La señorita Marple mencionó entonces a Amelia, la nueva y misteriosa recién llegada, que había aparecido en la aldea justo en la sombra del fallecimiento de Ambrose, y que en las semanas previas a su muerte, se reunió con él en privado. No era una coincidencia que un testamento revisado, hallado escondido en el hueco del reloj, apareciera justo en el momento de la llegada de Amelia. Un giro final del destino. También hizo alusión a las crípticas palabras finales de Clara Burch, justo antes de su inoportuna muerte, como había mencionado algo sobre la niña en la fotografía, una conexión que había sido enterrada hace mucho, pero que ahora resurgía, agitándose por las venas de esta aldea adormecida. Cuando la señorita Marple colocó delicadamente sobre la mesa el testamento y la carta personal de Ambrose, el peso de esos objetos no pasó desapercibido. El silencio que siguió fue de profundo reconocimiento, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. La señorita Marple, con su sutileza habitual, no hizo acusaciones directas, pero para los presentes era claro el pasado, durante tanto tiempo enterrado bajo capas de conversación educada y verdades no dichas, había regresado, y sus consecuencias apenas comenzaban. A medida que el reloj marcaba sus manecillas ahora estables, estaba claro para la señorita Marple que el tiempo había alcanzado a todos ellos, y ahora, la verdad se vería obligada a salir a la luz, estuvieran preparados o no. En el tranquilo salón con poca luz, el aire estaba cargado de una tensión tácita, de esas que se quedan en la tela misma del lugar, mucho después de que los ecos de las palabras se hayan desvanecido. La antigua casa, con su papel tapiz desgastado y el débil aroma a polvo, había sido testigo de incontables secretos a lo largo de los años, y ahora, en ese preciso instante, presenciaba uno más, la culminación de años de engaño, miedo y culpa enterrada. La señorita Marple se mantenía inmóvil, su presencia serena pero dominante, como si el tiempo mismo se hubiese detenido para escuchar cada una de sus palabras. Los demás la rodeaban, atrapados en la red que ella había tejido con paciencia, sin sospechar siquiera cuán cerca estaban del centro de la trampa. El aire espeso, cargado con su inquietud colectiva, sus ojos se deslizaban nerviosamente entre el viejo y roto reloj sobre la repisa, y la pequeña pila de objetos que la señorita Marple había dispuesto: el testamento, la carta, la fotografía de Millie Cartwright, y la letra inconfundible de Ambrose Rycroft. Estos eran los artefactos de una vida, o mejor dicho, de una verdad largamente reprimida. El reloj, símbolo de orden y precisión, era ahora un recordatorio mudo, pero condenatorio, de un hombre que temía el paso del tiempo más que a la muerte. La voz de la señorita Marple, aunque suave, cortaba la atmósfera como una cuchilla. Cada palabra, medida, cada frase, imbuida de una certeza casi profética. No fue por accidente que ese reloj se rompiera, dijo, su mirada cruzando fugazmente con la de Tamín Rycroft, cuyo exterior sereno apenas ocultaba el temblor de la culpa que se agitaba debajo. Fue intencional,
la intención de borrar el pasado, de cubrirlo con capas de mentiras y errores, con la esperanza de que la verdad se desvaneciera como tantas otras antes. El peso de sus palabras cayó sobre la sala como una neblina densa, y por un momento, nadie se atrevió a respirar. Los ojos de la señorita Marple se movieron por la habitación, observando cada rostro, cada cambio sutil en la postura. El coronel Halbert, siempre estoico, se removió incómodo. Sus botas, manchadas con barro seco, coincidían con las huellas que ella había descubierto bajo la ventana de Clarahara. El patrón era tan claro como una confesión, pero aún no era el momento. Ella se volvió hacia Tamim, cuyos ojos aunque serenos se deslizaban con ansiedad entre la voluntad y la carta. Su voz bajó de tono, casi como si hablara consigo misma. Ambrose era un hombre que valoraba la reputación sobre todo. Vivía a la sombra de lo que temía perder el legado de su nombre, los restos del prestigio de su familia. Pero luego, llegó Amelia. El nombre quedó flotando en el aire, como una palabra prohibida, una que había abierto las compuertas del miedo, una extraña, una mujer sin fortuna, sin linaje, sin invitación, y con su llegada, todo lo que Ambrose había construido comenzó a desmoronarse, su legado, su orgullo, todo amenazado por una simple verdad, la existencia de Amelia. El rostro de Tamim seguía siendo ilegible, pero sus labios se apretaron en una línea tensa, traicionando una emoción que ni siquiera ella podía suprimir del todo. La señorita Marple lo notó. Ella comprendía, más que nadie, el corazón del asunto. Cuando Ambrose murió, creíste que podías controlar la narrativa. Pensaste que el escándalo se mantendría enterrado, que nadie hablaría de Milly, del niño, pero Clarahara recordó. Clarahara vio a Amelia, y sabía demasiado. Se convirtió en una amenaza, una que no podías permitir. La señorita Marple hizo una pausa. El silencio fue absoluto. La visitaste, fingiendo cortesía, pero debajo de esa fachada, había una intención más oscura: silenciarla, asegurarte de que nadie supiera la verdad. La sala contuvo la respiración. Ni siquiera Tamim pudo ocultar ya el temblor de su mano al alcanzar el vaso de agua. La mirada de la señorita Marple permaneció fija. No mataste por odio, Tamim, mataste por miedo, miedo a perderlo todo. Tu nombre, tu posición, tu lugar en este mundo, y los relojes en aquella casa, decían la hora, sí, pero también, revelaban secretos, y hoy, habían hablado, pero más que eso te recuerdan los momentos que has tratado de olvidar. Su voz se suavizó como si hablara con un tipo de simpatía extraña, pero aún implacable. Intentaste enterrar tu culpa, pero no permanecería enterrada. Tiene una forma de encontrar el camino de regreso, como un reloj que se niega a detenerse. La cara de Tamim seguía siendo una máscara ilegible, pero el aire a su alrededor había cambiado. La verdad se había puesto al descubierto, y con ella, las paredes que había construido cuidadosamente a su alrededor comenzaron a desmoronarse. La señorita Marple, siempre el observador tranquilo y deliberado, continuó, su voz ahora asumiendo una certeza tranquila. El método Tamim era simple, tan simple que nadie hubiera sospechado. Ambrose, un hombre frágil tanto en cuerpo como en reputación, confió en usted, lo suficientemente confiado como para aceptar su amabilidad, su té, pero en ese té, se deslizó Digitalis, lo suficiente como para robar el corazón de un hombre que ya estaba al borde, pero no lo suficiente como para dejar un rastro. Una muerte tan tranquila, que no tiene nada más que un hombre natural que no sea lo suficiente, que no tiene más que el fin de un hombre, sus propios recuerdos. La habitación parecía exhalar al unísono, la verdad se asentaba como polvo sobre muebles viejos, pero incluso entonces, no fue el veneno el que había traicionado a Tamim, era las secuelas, la búsqueda frenética a través de la casa,
el giro de los libros de contabilidad, la frenética apertura de los cajones, y luego en el silencio de ese último día, la voluntad, escondida en el hueco del reloj, se levantó fuera del alcance, pero Tamín, en su desesperación, movió el reloj, sin darse cuenta del débil sendero que dejó un rasguño, una mancha, un pequeño cambio en la simetría de la habitación que los ojos agudos de la señorita Marple no podían perderse. ¿Crees que podrías borrar el pasado tan fácilmente? La señorita Marple preguntó suavemente. Su mirada nunca dejó la de Tamín. ¿Crees que podrías enterrar la verdad debajo del polvo de esta casa, bajo capas de engaño y miedo? El silencio de Tamín fue toda la respuesta que la señorita Marple necesitaba. La verdad, sabía, tenía su propio ritmo, e incluso cuando el tiempo mismo había sido manipulado, el eco de la culpa nunca podría ser silenciado por mucho tiempo. El tic-tac del reloj se había detenido, pero su eco reverberaría a través de los años, un recordatorio constante de que el pasado siempre encuentra una forma de resurgir, sin importar cuán cuidadosamente esté oculto. En el grueso silencio de la habitación, la tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible que se apretaba con cada segundo que pasaba. Tamín, cuya compostura siempre había sido una máscara de gracia calculada, ahora estaba sola en la sala de dimensiones. Clara, siempre el alma de confianza, esperaba una conversación, un simple intercambio de palabras. En cambio, se encontró con un visitante con un propósito mucho más oscuro. El veneno, escondido bajo la apariencia de cortesía, se deslizó en silencio en las venas de Clara, dejándola con nada más que el pesado peso de la inevitabilidad en su aliento que se desvanece. Sin embargo, el acto no se realizó con facilidad. Tamín sabía que no podía simplemente irse. Tuvo que borrar cualquier rastro del caos que se había desarrollado, para enmascarar la verdadera naturaleza del crimen. Y así, hizo lo que vino naturalmente, tomó el diario de Clara, un récord que probablemente había capturado demasiado, las verdades agudas e inconvenientes que desentrañarían todo. El póker, una vez un instrumento de defensa, ahora era un cómplice en su meticulosidad. Se usaba no para proteger sino para eliminar cualquier evidencia potencial de la sala, dejándola desconcertantemente prístina, ordenada de antivisión. El miedo, sin embargo, se aferró a la habitación como una tercera presencia, inadvertida pero sintiéndose. La muerte de Clara no había silenciado las preguntas, solo los había magnificado, con los aldeanos volviéndose más sospechosos, más atraídos en el rompecabezas tranquilo del pasado. Tamín recurrió a la mala dirección, tuvo que provocar confusión, hacer que pareciera que algo mucho menos siniestro estaba en marcha. Entonces, bajo la portada de la noche, entró en la tienda del reloj, sus movimientos rápidos y frenéticos. Ella rompió los relojes, los cajones volcados, y las herramientas dispersas en una violenta danza de destrucción. Esperaba que creara una historia de un crimen nacido de uno de robo o venganza. Pero allí, intacto por su frenesí, se encontraba el reloj del abuelo, una reliquia imponente de la naturaleza inflexible del tiempo. Tal vez fue el miedo lo que le impidió romperlo, o tal vez ella entendió que este reloj en particular ya había revelado sus propios secretos. Aún así, el daño se hizo. El falso trastorno se estableció en su lugar, pero la señorita Marple, con su agudo sentido para el engaño, lo vio como un vidrio. Ella sabía que el caos a menudo era solo una ilusión bien ubicada, un velo cuidadosamente construido para ocultar la verdad. Y cuando llegaron el agente y sus hombres, el reloj de bolsillo ensangrentado, el símbolo de una vida que una vez se pensó perdida, estaba desenterrado detrás del macizo de flores. Su importancia es clara incluso antes de que las iniciales se leyeran completamente. Había sido el de Milly, un regalo de Ambrose, durante mucho tiempo escondido y olvidado,
una reliquia de un romance enterrado bajo años de arrepentimiento. Edwin, clasificando las reliquias olvidadas, había tropezado con ella, sintiendo su peso pero no su significado. Pero cuando Ambrose se dio cuenta de que la voluntad había desaparecido, lo enterró, no para descartarlo, sino para preservarlo, para aferrarse a algo que se había deslizado en el caos de su pasado. Y Tamín, después de su muerte, lo había encontrado nuevamente, agarrándolo en sus manos, esperando que revelara más, la llevó a verdades mayores, pero en cambio, la llevó a la sangre en sus guantes, en la carcasa del reloj, en su propia conciencia. Podía esconder el diario, podía borrar las pistas, pero no podía borrar lo que ya estaba manchado. La verdad, como el reloj, había dejado de funcionar, pero no había desaparecido, solo había esperado, esperando el momento adecuado para resurgir. Cuando llegó el agente, Tamín no ofreció resistencia, ni protesta. Ella era una mujer que había abandonado desde hace mucho tiempo la esperanza de redención. Se puso de pie, equilibrada y tranquila, como si el peso del pasado ya hubiera sido tratado en su mente. No había ira, ni lágrimas, solo una aceptación tranquila, como si hubiera hecho las paces con lo inevitable. Y cuando la señorita Marple la observó, no vio el colapso de una mujer destrozada por la culpa. No, lo que la señorita Marple vio era una mujer que había elegido durante mucho tiempo el orgullo sobre la verdad, cuya dignidad era todo lo que quedaba. Los ojos de Tamín, por un breve momento, parpadearon hacia la tienda del reloj o la casa, sino hacia el rosal sin llorar en la parte trasera del jardín, donde había sido enterrado un reloj de bolsillo, un símbolo de arrepentimiento que nunca podría estar completamente oculto. La señorita Marple no habló cuando Tamín fue llevada. No había necesidad. El momento no exigió comentarios, ya que ya había hablado su propio idioma. Mientras el agente le dio un sombrero, la señorita Marple asintió con una comprensión tranquila, como si los eventos que se hubieran desarrollado no fueran un clímax dramático, sino una resolución tan esperada. Había llegado el momento de Tamín, como siempre lo hace para aquellos que viven demasiado tiempo en las sombras de su pasado. Mientras tanto, Amelia Carter, después de haber recibido el aviso formal del abogado, lo aceptó con una dignidad tranquila. Ella no se demoró, no se permitió ser superada por el sentimiento o el drama. Había visto demasiado, se sentía demasiado, para ser influenciada por lo superficial. Ella no estaba aquí para llorar ni actuar. Estaba aquí solo para avanzar, ya que el pasado ya estaba detrás de ella, su peso ya se levantó de sus hombros. La historia, al parecer, había llegado a su fin, y todo lo que quedaba era el tiempo en sí mismo. Cuando el pueblo de Darnesley regresó a su ritmo tranquilo, una sensación de inquietud permanecía, como el aroma de la lluvia aún por caer. La casa, una vez llena de los secretos de sus habitantes, estaba vacía. Sus relojes ya no funcionaban con la misma cadencia que había gobernado los años de su historia retorcida. Los eventos de las últimas semanas, palabras sin ayuda, promesas fracturadas y vidas alteradas para siempre, ahora estaban obligados al papel, cuidadosamente metidos en los pliegues de la oficina del abogado. Pero incluso cuando Amelia Carter reunió en silencio sus pertenencias, la llave de la tienda del reloj presionó en su palma como una reliquia amarga. Estaba claro que su mente ya se había alejado del lugar que nunca la había recibido. El pueblo, con sus setos y caminos sinuosos, había respondido todas las preguntas que una vez había llevado como piedras en sus bolsillos, pero no le había dado la paz que buscaba. Mientras se preparaba para salir de la casa y sus recuerdos sombreados, no podía escapar de la sensación de que el tiempo, como las manos de los mismos relojes que se habían marcado cada hora, se acercaba a ella. La señorita Marple, siempre la observadora, ya había visto los cambios sutiles en el comportamiento de Amelia, el retiro tranquilo de una mujer que, aunque fuera compuesta por externas, fue impulsada por algo más profundo,
algo que se aferró a la tela de su ser, como el aroma de las rosas que aún se niegan a florecer. La carta que Amelia dejó atrás fue tan breve como lo decía, sin derramamiento emocional, sin lágrimas, solo una fotografía de Milly al lado del viejo reloj de abuelo, su cara congelada en el tiempo. Creo que a ella le hubiera gustado, dijo, la tinta débil pero constante. Fue una despedida, no de finalidad, sino de una larga e inevitable partida, el tipo de partida que uno hace cuando ya no pertenecen al lugar que habitan. En la mañana después de la partida de Amelia, la señorita Marple deambuló por el jardín, su canasta se balanceó suavemente en su mano, el aroma de las rosas a medio flujo de espesor en el aire. El suelo debajo de sus pies había sido perturbado, recién girado, como para enterrar el pasado, pero ninguna cantidad de replantación podría borrar la verdad. Allí, detrás del lecho de flores, permanecían los signos de un entierro, aunque ahora cuidadosamente oculto debajo del nuevo mantillo. La memoria, la señorita Marple sabía, no estaba tan fácilmente escondida. Las ondas de la verdad ya se habían extendido por Darnsley, y ahora, los aldeanos, con sus vidas redefinidas, se movían como fantasmas a través de una casa una vez llena de ecos. Algunos susurraron de Thompson, pintándola como una víctima trágica o un tirano despiadado, dependiendo de qué lado de su temperamento se había sentido, pero la señorita Marple no se preocupaba por tales juicios. Pensó que, en lugar de las complejidades de la culpa, cómo no siempre llegó con la violencia de la pasión, sino en los silencios y susurros silenciosos que elegimos mantener. Sus pensamientos se convirtieron en relojes, esos símbolos siempre presentes del paso del tiempo, marcaron, hora por hora, inadvertida, hasta el momento en que se detuvieron, y en esa quietud, el peso de todo lo que no se dijo se estableció en el aire. El tiempo, la señorita Marple reflexionó, tenía sus propios secretos, algunos susurraron en silencio en la noche, otros esperando pacientemente el momento adecuado para revelarse. A medida que avanzaba la tarde y la esposa del vicario, llegó con un pastel de esponja, y una conversación que se desplazaba como la brisa, en temas tan mundanos que incluso la mención de retrasos postales parecía un descanso de las verdades más pesadas. El pueblo parecía respirar un suspiro de alivio. Sin embargo, debajo de la superficie, algo había cambiado. Los ritmos de sus vidas, una vez ininterrumpidos, ahora llevaban consigo un peso que no había estado allí antes. Mientras vertía el té, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había pasado, no con un sentido de justicia, sino de comprensión. Thompson había tratado de escapar de su pasado, Clara se había aferrado a un recuerdo que ya no encajaba en el presente, y Ambrose, siempre demasiado tarde, había llorado lo que había perdido. Pero Amelia, la persistente y persistente, Amelia, no había surgido como una vencedora, sino como alguien que había encontrado la paz que los demás habían buscado en vano. Cuando la esposa del vicario tomó otra porción de pastel, los ojos de la señorita Marple permanecieron en la fotografía que Amelia había dejado atrás. La mirada de Milly, la mitad de la cámara, parecía buscar algo más allá del marco, una verdad aún no completamente entendida. Es curioso, la señorita Marple murmuró para sí misma, su voz casi perdida debajo de la marca del reloj, cuántos secretos se alejan justo más allá de nuestro alcance. Y cuando el reloj golpeó a las 4, el sonido sonó despejado, no se marcó un final, sino el comienzo tranquilo de otra historia que esperaba que se desarrolle. El reloj, que una vez fue acurrucado por el peso de los secretos y las palabras tácitas, ahora se sentaba en silencio, sus manos ya no se congelaban en el tiempo, sino que se movían con un ritmo nuevo, casi imperceptible. Esto ya no era el silencio de las cosas enterradas profundamente encerradas por miedo a la exposición, sino un silencio que se lleva a la comprensión,
de la verdad que finalmente tiene el espacio para respirar. En el pequeño pueblo de Little Darnsley, donde los chismes permanecían como la niebla de la mañana, y cada cara parecía contener un secreto, la garrapata del reloj una vez más marcó el paso del tiempo, no solo en la hora, sino en los años de mentiras cuidadosas, remordimientos silenciosos y verdades ocultas que finalmente habían salido de las sombras. No era simplemente una historia de un trágico asesinato, o una herencia perdida y encontrada, ni se trataba de un reloj cuyas manos habían sido manchadas por un pasado más oscuro, era algo más profundo, algo más sutil, era la historia de vidas conformadas por elecciones, tanto grandes como pequeñas, hechas para ocultar, proteger, olvidar, y cómo esas decisiones, sin importar cuán cuidadosamente elaboradas, dejan una marca indeleble en la vida de los demás. Ambrose, atormentado para siempre por los fantasmas de su pasado, había tratado de expiar sus errores, pero el peso de su remordimiento había llegado demasiado tarde. Sus desesperados intentos de reparar lo que no se podía deshacer fueron un recordatorio de que algunas heridas, una vez infligidas, nunca pueden sanar por completo. Thompson, cuyo nombre había llevado consigo tanta promesa, se había aferrado a un pasado que nunca le dio el amor que buscaba tan desesperadamente. Su control sobre una falsa esperanza la dejó a la deriva, incumplida, atentada para siempre por el vacío de una vida vivida en busca de un amor que siempre estaba fuera de alcance. Clara también había sido un prisionero de la memoria, esos momentos fugaces que nunca pudo dejar ir, los torcidos por el miedo y la pérdida, esos recuerdos, ahora sus únicos compañeros, en una vida vivida a la sombra de lo que nunca se permitió ser, y sin embargo en medio de todo esto, no fueron las revelaciones dramáticas o la oleada de justicia, lo que dejó la impresión más duradera. Era el momento de la reflexión tranquila, la quietud en el jardín mientras la señorita Marple estaba sola, reflexionando sobre la frágil naturaleza de la verdad. No fue en la fuerte confesión o en la dramática escena judicial, sino en el suave murmullo de comprensión, la comprensión de que algunos secretos, esos pequeños, aparentemente insignificantes, no lloran para ser escuchados, esperan, marcando silenciosamente en el fondo, hasta que alguien viene con la paciencia para escuchar, comprender y desentrañar las capas más profundas ocultas debajo. Fue esta comprensión lo que golpeó a la señorita Marple mientras estaba parada allí, contemplando el tranquilo poder de la verdad. Algunos secretos, había comentado una vez, marcan desapercibidos, esperando a alguien con la sabiduría para escucharlos, y eso, la señorita Marple entendió, era la verdadera clave, anticipar al tácito, escuchar el silencio y encontrar significado en los espacios entre las palabras. El reloj ahora marcaba, no a la sombra de la culpa, sino a la luz de la comprensión. Pero entonces, surgió una pregunta: si usted hubiera sido el que encontrara la voluntad, descubriera la verdad que podría desentrañarse tanto, ¿qué habría hecho? Lo habría compartido, sabiendo la destrucción que podría aportar a la vida de alguien, o la habría mantenido oculta, tal como Ambrose lo había hecho una vez hecho, dejando que la carga de ese secreto se vea en silencio en el fondo, sin ser visto por el mundo. Es una pregunta que perdura mucho después de que termina la historia. ¿Qué habría elegido? ¿Habría actuado, conociendo las consecuencias, o se habría guardado en silencio, protegiendo lo que quedaba de poca paz? Nos encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación, ya que su perspectiva puede agregar una capa completamente nueva a este misterio, convirtiéndolo en una conversación que desentraña aún más complejidades. Y si esta historia ha provocado algo en usted, si es curiosidad, un sentido de justicia, o tal vez incluso un escalofrío en su columna vertebral,
¿por qué no considerar suscribirse para más historias como esta? Compártelo con un amigo que prospera con un buen misterio, uno que se tuerce y gira con cada momento que pasa, atrayendo más profundamente al mundo de los secretos, la verdad y las vidas ocultas. Hasta la próxima, recuerde mantenerse inquisitivo, mantenerse reflexivo y nunca ignorar el tic-tac de algo oculto. Siempre hay más debajo de la superficie de lo que parece.